Hola, bienvenidos a su programa Heraldo Salud, como todos los días y los sábados principalmente. Gracias por acompañarnos en su programa muy especial, justamente que tiene que ver con la voz de la salud. Pero hablando de salud, hoy tenemos prácticamente un tema que tiene que ver, yo diría, con la salud mental y la salud física de algo que como que nos va desgastando ya cuando estamos justamente casi en el ocaso de nuestra vida, a partir de los 50, 60 años. Como que ya la gente empezamos a pensar en este tipo de trámites, y yo creo que otras situaciones en particular en que vamos pensando en este tipo de trámites es justamente cuando aparece alguna enfermedad. Cuando esta enfermedad, independientemente de la edad, aparece con nosotros y el médico nos habla, nos dice que nuestro pronóstico puede ser no muy bueno en un futuro, pues entonces sí, ya empezamos a pensar en esto que se llama testamento. Un tema bastante, digamos, controversial por momentos, difícil por momentos tomar la decisión de hacer, no sé, como mencionaba con la invitada que ahorita voy a presentar, que ella nos decía, es un tema cultural, ese temor, ese miedo hacia hacer el testamento, lo que representa hacer el testamento, lo que simboliza hacer el testamento, no parece ser un común denominador. Cada persona, cada familia lo interpreta de manera distinta. Hoy nos acompaña para hablar justamente del testamento, este trámite que todos deberíamos hacer. Podemos hacer todos, pero no todos lo hacemos. Y es la licenciada Alejandra Calderón. Alejandra, bienvenida a tu programa Heraldo Salud. Muchas gracias, doctor, por invitarme a tu programa. Oye, Alejandra, yo pensaría, para la gente que nos escucha y que nos está sintonizando, primero por definir qué es un notario. Estamos muy familiarizados en el nombre, por supuesto, ¿no? Que hay que ir con el notario para hacer esto, que hay que notariar esto, que hay que notariar este trámite, la venta de un terreno, el testamento, por supuesto. Hay muchas actividades, pero desde el punto de vista profesional, ¿nos puedes definir qué es un notario? Bueno, el notario es un licenciado en Derecho, tiene que tener la carrera de Derecho y tiene que cubrir ciertos requisitos. Son especializados en todo tipo de materias, en todo lo que es el derecho civil, el derecho mercantil. Constituimos muchísimas sociedades, hacemos testamentos, hacemos juicios testamentarios, intestamentarios. También actualmente también ya está legalizado el divorcio ante notario. ¿Ah, sí? Sí, intervenimos en muchas cuestiones. Los contratos de compraventa, las donaciones. O sea, ¿qué no se supone que el divorcio basta con ir al juzgado y ya eso, no sé, sería una constancia de la separación? Ya también la ley contempla que el notario puede llevar a cabo un divorcio. Ah, no sabía. Obviamente, cubriendo ciertos requisitos. No sabía eso que estás comentando. O sea, la gente se puede separar o divorciar tanto en un juzgado como en una notaría. Sí, y en una oficialidad del registro civil también. Y vale. Sí, sí es válido, es igual. Alejandra, tu nombre, te decía, y tu apellido me suena muy, muy familiar. Y te pregunté hace un momento que si venías de familia de notarios, y me dijiste que no. No. ¿Verdad? ¿Tu padre representó algo aquí en el estado? Sí, mi papá fue procurador de justicia, en ese tiempo se llamaba procurador en lugar de fiscal, del estado de Coahuila cuando estaba el licenciado Enrique Martínez y Martínez. Le tocó una época pues muy bonita en el sentido de más tranquila. Sí, la mucho actual, más ¿no? tranquila, claro. Yo ya me imagino las vivencias como familia, como hijos, con un padre en ese puesto. En la actualidad pues es bastante estresante, bastante estresante. Y tú tienes tu notaría aquí en Torreón. Sí, aquí en Torreón. ¿Cuál es el número? Soy la notaria número 27. ¿Por qué las numeran? Pues así las numeran de acuerdo al número de notarios que hay. Ok. ¿Ustedes como notarios tienen una especie de límites o jurisdicción geográfica en particular? Así es. Tenemos un distrito notarial. Por ejemplo, el mío pues está en Torreón. En Torreón. ¿Puedes ejercer en otro estado esas facultades que se te dieron como notaria? Sí puedo hacer escrituras de otros municipios y a lo mejor de otras partes de la República. Lo único que no puedo ir es ir a levantar un acta de hechos a otro estado o municipio que no sea mi distrito. Bueno,
Si te parece, entramos un poquito más de lleno al tema del testamento, porque nosotros, no sé si tú lo sepas, yo creo que no, por supuesto, nosotros estamos en el área de terapia intensiva en los hospitales, y obviamente pues el paciente está crítico, está grave, a veces el pronóstico, le llamamos nosotros, es incierto, el paciente está consciente en algunas partes, en algunas situaciones, y en otras cosas pues no está consciente, ¿no? Y tanto el familiar como el paciente en ocasiones nos pregunta si puede hacer el testamento. Y ahí, en una sala como esta, que es de informe médico, cuando el paciente está lúcido, aunque esté grave o muy grave, pero está lúcido, nos preguntan eso, si pueden hacer el testamento ahí en el hospital. Y nos piden pluma y papel. ¿Es válido un testamento en esas circunstancias? Tendría que ser una circunstancia en la que el paciente, la persona, se encuentre bien de sus facultades mentales, porque si no, pues el testamento obviamente no va a ser válido, ¿sí? Y bueno, puede acudir un notario al hospital, se constituye en el hospital y ahí se describe dónde se recabó la firma. Y ahí es donde se Pero puede se requiere, es forzoso el notario, no es decir, pásame la libreta y aquí anoto qué le toca a cada quien. No, eso no funciona. No es válido. Eso no aplica, igual en la casa, ¿no? O sea, si yo hago una carta, digamos, testamentaria, en lo particular o en lo individual, como persona, como paciente, no tiene validez, no tiene la validez de un testamento que está avalado por un notario. Eso para nosotros se nos hace importante porque en ocasiones la gente piensa que sí tiene esa validez y fallece o se va o muere pensando en que esa carta que hizo a mano, a puño y letra, tiene validez, y no va a ser así. Es complicado. Si hay un testamento hológrafo, pero tiene que contemplar ciertos requisitos, tiene que llevar algún testigo, tiene que haber alguien más aparte de la persona que hizo su testamento. Estamos hablando con la licenciada Alejandra Calderón, ella por supuesto es notaria de nuestra ciudad, y estamos hablando del testamento. Parece ser que tú mencionabas, el testamento es un acto de amor cuando se hace, y cuando no se hace parecería ser un acto de discordia, de conflicto, de que deja problemas el fallecido. ¿Es así? En algunas circunstancias sí puede ser así, porque cuando una persona muere sin testamento, directamente, si esa persona tuvo hijos, pues se va directamente a sus hijos en partes iguales. Y a veces pues entre los hermanos suele haber discordias o no están conformes, o es que yo me quedé a cuidar a mi papá o a mi mamá todo este tiempo y a mí me corresponde, pero pues como a los otros legalmente también les corresponde, es cuando empieza la discordia. Entonces, por eso mejor dejar por escrito a través de un testamento tu voluntad, cómo quieres que se repartan esos bienes. Eres libre de dárselos a quien quieras. Actualmente aquí en Coahuila tú puedes hacer tu testamento sin necesidad de testigos y es válido. Hay una creencia, un mito popular en donde se cree que cuando mueres intestado, tus propiedades se apropia el banco o el Estado. ¿Es cierto eso? No, es que directamente, se va por partes, ¿verdad? Si no tuviste hijos, se va a tus papás. Si no tienes papás, se va a tus hermanos, y así sucesivamente. Pero queda en la familia, pues. Queda en la familia. No es como que con cualquier... Eso no es cierto. No pasa de esa manera. No. ¿Nada más se puede heredar a los consanguíneos o puedes heredar a quien tú quieras, a quien tú decidas? Ese trámite lo puede hacer cuando tú haces el testamento, hay una parte en la papelería que ustedes nos dan que se llama albacea. ¿Qué es un albacea? El albacea es el representante de la asociación, pero no significa que es el que hereda más, sino que es el que representa a la asociación. El que a la hora del fallecimiento, porque también esta es una parte importante, tú haces tu testamento y el testamento surte efectos hasta el fallecimiento, pero se tiene que aperturar un juicio testamentario. Vas con el notario de tu confianza, abren el testamento y es ahí donde se abre ese juicio testamentario, en donde se ve cuál es el acervo hereditario y se hacen escrituras a nombre de las personas que quedaron como herederos dentro del testamento. Y el albacea es el que representa. No es que le vaya a tocar mandar nada más con bienes materiales. Puede ser albacea y heredero,
Ok. o nada más puede ser albacea. Exacto. Sí. Eso es importante porque cuando hablamos de estas situaciones de herencias y de distribución y de que el hijo consentido se siente que es el consentido y que le toca más, ¿verdad? Y a la inversa, ¿no? También el que no, pues casi no tuve relación con mis padres y seguramente estoy perdido, no me va a tocar nada y yo soy el que más necesito dinero. Y se llevan sorpresas a la hora del Sí, testamento, ¿no? Dicen, caray, yo creí que iba a ser heredado de esta manera y no es así. Y sin embargo es inapelable esa situación. Sí pueden ser los testamentos nulos, pueden existir causas de nulidad. Si alguien, por ejemplo, dentro de un juicio que hacen ante notario, porque ante notario tienes que hacer los juicios siempre y cuando todas las partes estén de acuerdo, porque cuando hay controversia entonces se tiene que ir a juzgado. Ha habido casos de que el testamento, no, pues es que yo no estoy de acuerdo con que las cosas sean así, y van y presentan un juicio de nulidad de ese testamento, que puede proceder o no proceder, siempre y cuando cumple el testamento con los requisitos, ¿verdad? Como es la firma, la huella, que la persona esté dentro de sus facultades mentales para poder haber celebrado el testamento, que no haya sido obligado, o sea, muchos supuestos que se pudieran dar por una causa de nulidad. ¿Y se da con frecuencia esa situación? Sí, sí ha habido casos. Sí, pero no son la mayoría. No son la mayoría. O sea, el testamento es lo más seguro que tienes. Perfecto. Nosotros vamos a tener unos meses de testamento. En septiembre me dijiste y octubre creo que es. En septiembre empieza la campaña. Como cada año tiene aproximadamente casi 20 años esta campaña, obviamente ha ido incrementando la cultura de hacer el testamento. Es que hay que hacer el testamento y no morir en el intento. ¿Por qué? Porque pues es lo más seguro que tienes. Hay que hacer el testamento y no morir en el intento. Sí. Esa frase me gustó. Sí. O sea, hay gente que sí lo ha pensado, pero no lo hace. Así es. Yo creo que todos lo tenemos en la cabeza, ¿no? Yo creo que la muerte pues es algo que tarde o temprano pues nos va a llegar a todos. Y pues hay que aprovechar ese tiempo para dejar tus cosas en orden. Cuando estás lo más entero o sano sí, posible, claro. ¿no? Porque pues, a veces pues, pienso en la paciente o los pacientes que están cursando con quimioterapia, con un diagnóstico de cáncer, que están mermados, que están débiles, que están deprimidos incluso, ¿no? Yo siento que no es lo mismo hacer un testamento en condiciones de depresión o de tristeza o con una enfermedad sobre los hombros que hacerlo sin ello. Sí, claro. Definitivamente el testamento es lo más seguro que tienes para establecer ahí cómo quieres dejar tus cosas. Sí, incluso la misma premura, no sé si estés de acuerdo, Alejandra, de decir, oye, ¿sabes que me van a operar mañana, va a ser una cirugía de cráneo, de cabeza, en donde probablemente me van a quitar un tumor y hacerlo un día o 2 días o una semana antes, pues eso ya puede cambiar el concepto de cómo vayas a distribuir tu testamento, cómo lo vayas a hacer, que sin estar sometido a ese estrés quirúrgico previamente, yo creo que las cosas pudieran ser hasta un poquito distintas, hacerlo en esa circunstancia que en otra circunstancia más tranquila. Así es. ¿Es caro el testamento? No. De hecho, en la campaña del mes del testamento se establece una tarifa especial. ¿A nacional? No, cada estado tiene su propio convenio, ¿sí? Pero varían los precios. El año pasado era el costo de 2,000 pesos. Está muy accesible. Sí, no sé este año, porque el Colegio de Notarios de Torreón firma convenio con el DIF, y con otras dependencias, con el gobierno del estado para... ¿Hay alguna, digamos, hablando de eso justamente, de cuando uno está en la etapa final de su vida, alguna ventaja, hacerlo cuando estás en la tercera edad o en la cuarta edad, para estas personas que dicen, bueno, obviamente que están más envejecidas, digamos, por edades, ¿es más barato para ellos o no están considerados esa parte? Sí está considerado esa parte. Incluso para las Fuerzas Armadas, para policíacas también, el testamento es gratuito. Mira, pues yo por lo mismo, por la ocupación, no por el oficio claro. que se... Sin embargo, no crean que hay mucho auge de testamentos, ni siquiera aunque sean gratis. No. Es que son muchas cuestiones también psicológicas, o sea, que suceden. Ha habido clientes que ya tienen el testamento, ya se los leí, ya todo, y ya apenas lo van a firmar y mejor no. ¿Por qué? ¿Qué crees como que les les tienen temor a que si firman el testamento ya se van a morir mañana.
pero pues es algo que realmente pues no, nunca vamos a saber, ¿verdad? Claro. Un día estamos y otro día no, y así, Sí, así sí, es. es indeterminado. Oye, una pregunta que siempre te he querido hacer y que lo ve uno en las películas y los rumores. ¿Se puede heredar a las mascotas? Sí, esa pregunta, o sea, me la han hecho y pues no precisamente, ¿verdad? O sea, a las mascotas. Que el hijo, el familiar más cercano, oye, heredaron al mayordomo a la mascota y a la familia nada. Al mayordomo sí, me ha tocado también que gente ha dejado su herencia a la beneficencia, así alguna casa hogar o alguna de eso, también me ha tocado. A la mascota no he tenido casos Pero así. ¿tendría validez? ¿Es a lo que voy? Pues es que legalmente, pues no lo creo, porque pues las mascotas no están consideradas personas. Porque fíjate que eso me lleva a otra parte un poquito más humana, digamos, no tanto hacia las diferentes especies, sino al concepto de tutor, digamos, de que vas a heredar a un menor de edad. Yo creo que tendrías que nombrar un tutor para que administre lo que le estás heredando al menor de edad. Así es. Pasaría igual con una mascota, así, bueno, yo lo nombro a él de tutor para que se haga Pues sí, cargo tiene que de haber mi un mascota, representante. Sí. O ya ves que se usa ahora que los hijos le llaman perrijos o algo así. Ajá. Y que los quieren muchísimo. Pero no de todas maneras hijos. tienes que nombrar dentro del testamento un albacea, alguien que lo represente, y ese representante tiene que ser una persona. Pero como tú decías, ese albacea no es propietario de los bienes. No, ¿verdad? es administrador. Es administrador. No es lo mismo un albacea que un testaferro, ¿no? No. El testaferro que ¿Testaferro? Es como que presta su nombre nada más para una propiedad, ¿no? Ah, sí, pero eso es diferente dentro de la función de... No tiene nada que ver con un albacea. No. Me gustó lo que dijiste, que el albacea no necesariamente es el que va a recibir más de esa herencia, es el que va, representa, la administra. Y esto de trámite del testamento, más o menos, ¿cuánto lleva? Es muy rápido. O sea, realmente llegas a la notaría, te dan un formato donde llenas todos tus datos personales, designas herederos, designas albacea. Si hay hijos menores de edad... Sí. Hay una diferencia. Cuando haces el testamento, tú eres libre de designar al albacea, al representante que tú quieras. ¿Familiar o no familiar? Familiar o no familiar. Ok. Si mueres sin testamento y tus hijos son menores de edad, si falleces, entonces el albacea es quien ejerce la patria potestad. En este caso serían los papás, el papá o la mamá, dependiendo. Ya, en automático. En automático. Aunque estén separados o divorciados. Así es, sí, ¿no? así es. Okay. Es por eso la importancia de hacer el testamento. No, pues nos estás dando muy buena información de esta importancia. Ahora vamos a hacer un supuesto en donde, bueno, ya fallece la persona, ya se tiene que ejercer el testamento. ¿Esto cómo es el procedimiento? Una vez que fallece la persona, ¿qué sigue, digamos, para los herederos? ¿Cómo se hace ese trámite? Se tiene que aperturar un juicio sucesorio testamentario. Así como hay intestamentario, también hay testamentario, porque muchas personas piensan que al hacer el testamento y ya fallece la persona, estas son las escrituras de mi casa, estas son las escrituras de todas las propiedades, y no es así, porque todo actualmente está a nombre de la persona que ya falleció. Ok. Y hay que aperturar ese testamento a través de ese juicio para poder adjudicarse los bienes, es decir, hacer escrituras a nombre de los herederos que vienen en el testamento. Cambiar las escrituras, entonces. Así es. ¿Y eso lleva mucho tiempo y no, cuesta? Es muy rápido. Sí, claro, tiene un costo y aparte tienes que hacer cada escritura, ¿verdad? Si son 3 casas y son para 3 hijos, pues hay que hacer la escritura para el primer heredero, para el segundo, para el tercero. Ok. O sea, ahí no funciona de que sea un acuerdo interno o verbal entre la familia, que bueno, ahí están tantas escrituras, ahí están para ti. Todo se tiene que hacer exactamente como se quedó el testamento. Y si ya posteriormente ellos deciden vender, dejarle o cambiar de nombre hacia otra persona o intercambiarse, pues ahí sería cuestión de ponerse de acuerdo con el notario para adjudicar. ¿Y ustedes funcionan como eso, como mediadores? Sí, nosotros hacemos las veces de juez, ¿sí? En un juicio testamentario. Yo tengo, Alejandra, no sé si estoy mal o bien, yo tengo que cuando entra uno notaría, yo que he entrado varias veces, el ambiente es más amigable, la atmósfera es más amigable con ustedes como notarios que en un juzgado. ¿Estoy bien o es una impresión falsa? Es que falsa? es diferente porque
Los juzgados, o sea, hay demasiados asuntos. Es que a mí me estresan los juzgados. Sí, pues de hecho sí. A nosotros nos citan, por ejemplo, por cuestiones médico-legales en las instituciones públicas, de casos que a veces ni tienes que ver, porque nada más pusiste la firma ahí Sí, claro. por un examen de laboratorio que alguien no estaba y tú firmaste. Pero ya tienes que ver con el expediente, ya estás ahí involucrado, entonces, directa o indirectamente, ¿no? Y te citan en la PGR, etcétera, y entras a algunos juzgados y, hombre, el ambiente, la atmósfera es muy pesada para uno, y sobre todo cuando, como dices, cuando no, ni la debes, ni la temes, ni nada, ¿verdad? Entonces se te hace bastante pesado. Y con ustedes digamos, salvo el temor de lo administrativo, de lo burocrático, una vez que se da cuenta que no es así, que no es tan burocrático como uno creía, el ambiente, la atmósfera es más amigable. Sí, es definitivamente más amigable porque el juzgado está saturado de asuntos, los tiempos para celebrar las audiencias de cualquier tipo de asunto son muy tardadas por el exceso y la carga de trabajo que tienen. Poco a poco se ha establecido eso de la jurisdicción voluntaria y a los notarios nos han facultado para llevar ciertos asuntos, como los divorcios, como los juicios testamentarios o intestamentarios. Hay en otras partes de la República en donde el notario no hace los juicios, ni los intestamentarios ni los testamentarios. Ah, caray. Me Entran hasta la hora de adjudicarse, o sea, de hacer las escrituras a nombre de los herederos. Nada más. ¿Esa es una legislación de algunos estados? Sí. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, aquí en Gómez Palacio. ¿En Durango? Sí. ¿Así pasa? Sí, pero ya va a entrar el nuevo Código Civil Federal, que ese va a establecer que ya exista la jurisdicción voluntaria en algunos estados donde no la hay. Pero Coahuila ha sido muy innovador en muchas cosas. En ese sentido. Sí, en ese sentido y en muchos otros. Ok, nosotros hacemos como médicos visitas a domicilio y a otros hospitales. ¿Ustedes también pueden hacer ese trabajo, digamos, de decir, vamos a hacer el testamento a un domicilio particular o a una cama de un hospital o a terapia intensiva? Sí te puedes constituir y obviamente lo tienes que establecer dentro del testamento que me constituí a tal domicilio, ubicado en tal parte, obviamente dentro de tu distrito. ¿Te ha tocado notarial, alguna experiencia así donde tengas algún paciente? De ir a un hospital, sí. ¿Y ha sido grato eso? O sea, pues es que es triste. Como que el paciente está medio forzado. Pues es que el notario está muy relacionado también, así como los médicos. O sea, tu trabajo está relacionado también mucho con la muerte, con muchas cosas de esas, ¿no? Abarcamos demasiadas ramas, demasiadas cosas. O sea, les digo, somos mediadores, porque también al momento de tú recibir a alguien, lo atiendes y pues te empiezan a platicar muchas cosas. Ahora, no hay que perder de vista que el patrimonio, yo creo que es de las cosas más importantes que tiene el ser humano. Y pues, para eso estamos los notarios, para dar esa tranquilidad y esa seguridad jurídica a todas las cosas que tienes, ¿verdad? Y también a lo moral, porque se crea también ese lazo de que te empiezan a platicar sus cosas, de cómo poner en orden ciertas cosas. Como vuelvo a lo mismo, el testamento pues es un acto de amor, es heredar no nada más los bienes, sino también tranquilidad a tu familia, de que ellos van a estar bien cuando tú ya no estés. Supongo que esto no tiene nada que ver con el nivel socioeconómico, o sea, pues... No tiene nada que ver. Ni la educación. Porque incluso a veces necesitas un testamento, una declaratoria de herederos para ir a cobrar una pensión, ¿sí? Para ir a, no sé, hacer miles de cosas de un banco, un contrato de un banco, una pensión del seguro, del FOBISTE, de lo que sea. Si tú tienes, por ejemplo, una gran empresa o pequeña, digamos, o una miscelánea, claro, ¿verdad? Tú puedes heredar los cargos, decir, fulano se hace cargo de mi miscelánea que siempre he sido... Así como heredas, ¿Se heredan los cargos? Claro, en no algunos solamente casos los sí. materiales. En algunos casos sí. O sea, puedes decir, mi hijo o fulano es director de la empresa. Eso también se puede hacer bajo un testamento. Yo no sabía supuse que los podían hacer, pero no sabía si tenían validez y si la tienen. Sí, en algunos casos sí. Tú mencionaste algo de los cambios geográficos, mencionaste el Durango, que parece, pues, para nosotros es prácticamente vecino y pegado. ¿Hay alguna diferencia entre los trámites? Y mencionamos los cambios socioculturales justamente. ¿Hay alguna diferencia entre los trámites urbanos y ejidales o del campo?
desde el punto de vista notarial, me refiero a las tierras. Sí, las tierras ejidales tienen otro tipo de tratamiento. Cuando no son títulos de propiedad, en el Registro Agrario Nacional se hace un testamento. Sí, ¿te acuerdas de un anuncio de una camioneta que dice de aquí para acá, de aquí para allá es todo tuyo y señala hacia el horizonte un chorro de tierras y de montes? Eso no aplica en la parte de la ciudad. Eso es diferente. Es decir, Es un no tratamiento puedes diferente. heredar de esa manera. O sea, lo puedes mencionar en tu testamento, pero legalmente hay que acudir al RAN. Hay un famoso sobre amarillo, que es donde hay una lista de sucesores, dependiendo de las tierras, parcelas, que todavía no son títulos de propiedad. Pero si tienes un título de propiedad, que es muy diferente a un certificado parcelario, ahí sí lo puedes poner en tu testamento. Ese sí se hereda normalmente. El otro tiene que recibir otro tipo de tratamiento. Otro tipo de tratamiento Ajá. administrativo con los notarios. Así es. ¿Cómo cuántos notarios hay aquí en la ciudad? Aquí actualmente somos 90 notarios. 90. ¿Y son suficientes para la población? Sí, de hecho somos bastantes. Son bastantes. Sí. Sí. Y me comentabas, usted tiene un domicilio, digamos, donde está su oficina. Esa puede cambiar. O sea, el número de notaría no cambia, pero ustedes se pueden cambiar de domicilio dentro de la misma ciudad. De domicilio dentro de la misma ciudad, de municipio pues no. De municipio no. Sí, o sea, yo no puedo poner una oficina en Gómez porque yo soy notaria de Torreón. O sea, ni irme a México o así. En el país actualmente somos 4,300 notarios. Alejandra, hay un registro de notarios de los trámites que se hacen. Por ejemplo, si yo hago un testamento ahorita contigo, ese está grabado o almacenado en donde el que está en Chiapas sabe que aquí hay un testamento. Hay un registro nacional de testamentos. ¿Y uno lo puede consultar o es se privado? tiene que no, o sea, no, ese nada más lo inscribe el notario y cada dirección de notarías tiene el acceso para expedir si hay existe un testamento o no existe. ¿Es de los trámites más comunes el testamento? Sí, es de los más comunes. De hecho, tú puedes hacer tu testamento y cambiarlo las veces que quieras. Ah, sí. Y el que vale, pues es el último que dejaste, ¿verdad? Como surte efectos hasta el fallecimiento, el último testamento. O sea, si te divorcias ahorita y te vuelves a casar y lo cambias, y te arrepientes, te casas, y, ajá, te arrepientes sí. y te divorcias y lo Sí, vuelves claro. otra vez a cambiar, Sí. y se vale eso. Sí, se vale. Qué bueno que se valga, pero también a veces ha de ser un poquito, pues, difícil, ¿no? Sobre todo para los involucrados, ¿no? Y ahora con eso que ya no hay testigos, pues ya no hay ya no hay gente que intervenga o que pueda influenciar o pasar la información. O sea, que anden de chismosos. ¿Te toca eso ahí mismo Sí, en el claro. notario? Los testigos generalmente así como que empiezan ahí a decir ya cómo dejaron las cosas, cuando el testamento es un acto muy personal. Aunque no sean familiares esos testigos y empiezan... Sí, es que eran 3 testigos que no fueran familiares. Y esos testigos, amigos o vecinos, pueden... Pues pueden estar ahí chismeando. Ay, Claro, que eso está muy mal. Ha de ser muy desagradable eso, ¿no? Sobre todo para los hijos o para los que van a ser heredados o para el mismo y ahora es muy rápido. ejecutor. Sí, ahora ya es muy rápido. Sí. Ese es un asunto privado, por supuesto, ¿no? Supongo Claro. que llega un momento en donde el que va a hacer el testamento está, digamos, cara a cara, como estamos tú y yo ahorita, sin los involucrados en el resto de los herederos, digamos, Sí. ¿no? Ahí es donde, digamos, el momento de la verdad, donde pues él está solo. Ajá. Así debe de ser, supongo. Sí, claro. No debes de tener al vecino o al hermano ahí mismo con... No tiene caso. No, Digo, me es que hay de todo tipo de familias, hay de todo tipo de familias. Vamos a ir a una pausa, estamos hablando con la licenciada Alejandra Calderón, que está en la notaría número 27. 27. ¿En qué domicilio está? Estoy en calle Mónaco 130, Colonia San Isidro. Calle Mónaco 130. Tiene unas oficinas muy padres, tu mobiliario muy clásico, Sí. digamos, ¿no? Tú puedes, yo lo he visitado. Y insisto, es una notaría, la experiencia que nosotros vivimos con ellos y con ella en particular, muy amigable. Regresamos después de la pausa. Está usted en Heraldo Salud, la voz de la salud. Regresamos a su programa Heraldo Salud. Está usted en La Voz de la Salud. Estamos platicando con la licenciada Alejandra Calderón de la notaría que está aquí por la Mónaco. Y decíamos que es un ambiente, pues cuando digo ambiente familiar, pues sí, porque puede usted acudir con toda la familia y con
miembros para hacer el trámite que usted quiera. Y me gustó también lo que dijiste, que dejaron fuera a los vecinos chismosos y que a veces pues no son la mejor influencia en esas circunstancias, ¿no? No parece ser como tú decías, muy cultural, muy nuestro, muy latino esa situación. Pero bueno, qué bueno que ya no se requieren ese tipo de representación. Pero tú, aparte de tu trabajo, digamos, local, administrativo, en ese sentido, Alejandra, perteneces a un colegio nacional de notarios, en donde tengo entendido que por primera vez está representada por una presidenta mujer, después de pues, casi 100 años. Sí. Casi 100 años en donde la supremacía era masculina en la presidencia, y eso hoy en día representa para nosotros, los que estamos de acuerdo con la equidad de género, representa mucho. Sí, claro. El Colegio Nacional del Notariado Mexicano tiene como aproximadamente 73 años y nunca había habido una mujer hasta ahorita. Era el Club de Toby. Sí, era el Club de Toby. Nosotros, bueno, a nivel nacional somos 4,300 notarios, el 25% somos mujeres en todo el país. Todavía está muy desbalanceado el porcentaje. Sí, todavía está muy desbalanceado, pero pues con el paso de los años, pues las mujeres han ocupado... ¿Tú has notado alguna desventaja en ese terreno profesional por el hecho de ser mujer? No, yo siento que no es cuestión de género, sino es cuestión de capacidad. Muy bien. Nosotros, digo, en las sesiones que tenemos de consejo, en los cursos académicos que tenemos cada año, que tenemos varios al año y varias sesiones también, pues sí, compartimos muchas cosas, aprendemos de los notarios, así como ellos también aprenden de nosotras. Pues la verdad sí ha sido un buen complemento y se ha hecho muy buena mancuerna. Guadalupe Díaz Carranza, que es la actual presidenta del Colegio Nacional, pues ha sido muy buena presidenta. Ha andado en toda la República Mexicana, impartiendo sus conferencias, haciendo muchas ¿Tú también impartes conferencias? Yo he impartido conferencias. Yo formo parte también de la Unión Internacional del Notariado. Soy consejera internacional representando a mi país. Y también presido una comisión de registros y catastros de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional. Y pues ahí también vamos a diferentes partes. He estado en Cartagena, he estado en Ecuador, he estado en Puerto Rico y próximamente voy a estar en Brasil en una convención también. Pero puedes estar hasta en Europa, o sea... Sí, porque son cuestiones académicas, o sea, esto es más bien de preparación, de dar alguna plática o de sesionar en algún tipo de consenso ahí que hacemos los notarios, pero esa parte de mi actividad notarial que pues tengo aquí en Torreón. Felicidades a ti, Alejandra, por representarnos como notaria lagunera a nivel internacional. Y felicidades también a la licenciada Guadalupe Díaz Carranza, ¿no? ¿Qué edad tiene ella más o menos? No, pues es muy joven. Es muy joven. Muy joven. Muy joven, ya tiene bastante tiempo de notaria ella y de participar en todos los consejos anteriores. Uh-huh. ¿Es difícil llegar a la presidencia hoy en día? Sí, sí es difícil. Sí es difícil. ¿Por el número o por qué? No, porque es mucho trabajo. Y como mujeres, pues las mujeres a veces tenemos a los hijos también ahí en... ¿Tú tienes 3 hijos? Sí, yo tengo 3 hijos y pues es así como dividir tus tiempos. Me imagino. Ajá. Y luego están en la plena adolescencia, ¿no? Así es. Son un poco más demandantes y más, más demandantes. Inciertos desde el punto de vista de lo que toman o de lo que hacen o no hacen, ¿no? Y pues hay que estar ahí, justamente, ¿no? Hay que estar ahí, aparte de lo profesional, en lo familiar. Me gusta mucho lo que está representando o en esta comisión que me dices de equidad de género, que no es lo mismo que una comisión feminista, no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, aquí damos el apoyo porque tengo el enlace con las fiscalías de los estados en asuntos precisamente de equidad de género, que hubiera alguien que se sintiera agredido dentro del ámbito notarial,
pues estoy yo para hacer el enlace con las fiscalías. Alguien que haya sufrido algún tipo de, a nivel notarial, de delito que tenga que ver con equidad de género. Pero eso me llamó la atención que dices a nivel notarial, pero a nivel extranotarial también puedes aplicar esta situación. Tus conocimientos, en donde alguien de alguna empresa... Poderlo asesorar o algo así, sí, claro que sí. Sí lo puedes hacer. Fíjate que me llamó la atención lo que tú dices, y qué bueno que así sea, que no has visto esta diferencia en el género, en la profesión de licenciados y de notarios, porque en nuestro rubro, en nuestro área de trabajo, que es los médicos, lamentablemente sí la vemos. Sí. A mí me ha tocado presenciar esa desigualdad en el trato de género de manera, yo diría, hasta descarada, ¿no? Descarada, con cierto desenfado, sobre todo en los residentes que se están formando, y en las dos direcciones. Tanto mujeres que están en un cargo administrativo que menosprecian a los médicos masculinos, y viceversa también de hombres, por supuesto, que le cargan la mano a las doctoras que están en entrenamiento simplemente por el género. Es muy lamentable que suceda esto, pero te digo, te tengo que confesar, nos ha tocado infinidad de veces en esto, y lo que más me sorprende es justamente que no lo disimulan. O sea, se hace notar esa diferencia. Y si eso no pasa en tu ámbito de trabajo de notarial, pues qué bueno que así sea, ¿no? Qué bueno que así sea. Y das conferencias en cualquier lado. Sí, he dado, y también, por ejemplo, he dado pláticas en el DIF, de aquí de Torreón, precisamente para hacer el testamento. Pláticas sobre testamentos, sobre sucesiones, sobre todo eso. ¿Y si sube el índice de testamentos durante sí sube, principalmente obviamente pues, por la tarifa, por el precio. Y pues a mí, más allá de que si la gente va a hacer el testamento conmigo o con cualquier otro notario, lo que les quiero comunicar es eso, que no hagan desidia, que hagan su testamento, que no dejen las cosas así nada más. Cuando yo lo hice en tu notaría, pues no me llevó más que, yo creo que un par de días. Fue bastante rápido, bastante rápido. Y uno tiene esa sensación de que se va a enfrentar a un trámite burocrático pesado, engorroso, largo y costoso. Y no es cierto. No, es algo muy rápido. Ni es pesado, ni es caro, ni es engorroso. Y aparte te encuentras con gente muy amigable. El personal que tienes ahí de asesores y de asistentes también son muy amigables en la notaría. Casi todos son mujeres, por cierto. Sí, de hecho sí trabajo con puras mujeres. Y tienes un hermano también, Oscar, mi tocayo, que él está en otro rubro. Él está ahí mismo en el edificio, en el segundo piso, pero él es oficial del registro civil. Casa, divorcia, también lleva asuntos, litigios penales, familiares, sobre todo familiares, civiles, mercantiles. Me gusta esa parte. ¿Cuántos notarios hay en México, digamos, en esta asociación, en este colegio? ¿Cuántos están representados por ustedes? 4.300 notarios. 4.300. Sí. 4.300. Que estamos asociados al Colegio Nacional del Notariado. ¿Cómo es la actividad notarial en México en comparación con otros países de América Latina? ¿Estamos bien? Nosotros nos comparamos, por ejemplo, como médicos, decimos, bueno, Cuba es una parte, independientemente de su sistema político, democrático o no democrático, pero en el área médica pues hay algunas áreas en particular que se desempeñan muy bien. Estados Unidos ni se diga, no están a la vanguardia, y otros países. ¿Pasa lo mismo a nivel notarial? Sí pasa lo mismo. Entonces dices, oye, estos están muy rezagados. Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, nuestro país vecino, hay nada que ver el notario con los notarios de México. ¿Por qué? Porque es muy distinto. El notario ahí no es un licenciado en Derecho. Puede ser una persona que tenga una farmacia y que te pueda certificar unas copias. O sea, no es lo mismo. Es otro tipo. Aparte, el derecho en Estados Unidos es casuístico. Es oral la mayor parte de las cosas. O sea, como que acá la fe notarial es totalmente, pues, nula. Es muy, muy simple. Y nosotros... Pero esa apreciación que tenemos nosotros, que a los anglosajones o a los gringos les gusta andar y vivir en los juzgados, ¿es cierto? Sí es cierto. A un abogado, por ejemplo, le pagan por hora. O sea, pero el notario pues nada más ahí certifica cualquier cosa, un acta de nacimiento, pero
Allá vale tu palabra. Exacto. Es diferente. Hablando de lo que tú mencionaste al principio, ¿no? De las culturas distintas, ¿no? De que pues a nosotros aborrecemos, digamos, por decirlo de alguna manera, la parte mexicana o latina o norteña, no sé cómo llamarlo, a los juzgados por ese temor de que no nos gusta, los sentimos pesados, y sin embargo ellos ahí se la viven. Sí. Parece ser que los buscan intencionadamente o buscan cualquier pretexto para estar Sí, es muy diferente el manejo de... me refiero a Estados Unidos. Sí. ¿Y en América Latina? No, en América Latina sí estamos muy parecidos. En España, parecidos a España. Claro que en España también tienen registros públicos muy modernos, muy innovador todo. Nosotros pues ahí vamos en ese proceso. Cuando hablamos de países, por ejemplo, digamos de los Países Bajos, que no sé, ellos están más avanzados o llevan ese sistema notarial o es totalmente distinto. No, es muy parecido. Es muy parecido. Ajá. ¿Y efectivo también? Sí, también. O sea, en España, es más, en algunos países asiáticos, en algunos africanos también. Pienso en Venezuela. Sí, en Venezuela también, en Bolivia. También aplica Cuba, por ejemplo, a pesar de que tiene un sistema político diferente. También hay notarios. Mira, eso es interesante. O sea, no importa el si único es diferente es Estados Unidos y Canadá menos Quebec. En Quebec sí hay notarios así como aquí en México. Pero en todo lo demás, no. Me gusta eso, que des a conocer ese tipo de cosas y estos trámites que se pueden hacer locales aquí o bien allá en Estados Unidos, ¿tienen validez para, aunque lo hagas en Estados Unidos, tienen validez para Torreón? Sí, siempre y cuando estén apostillados. ¿Qué es eso? Y traducidos, o sea, tiene que estar traducido al idioma. Por ejemplo, si es en inglés, pues al español, si va a ser aquí en México, y se tiene que apostillar, o sea, es una certificación especial que expide el gobierno para que tenga validez ese documento en México. Para que vean, pero sí se puede hacer, entonces. Sí, claro. Hay que traducirlo y todo se puede hacer, hasta el mandarín, o sea, se puede. Perfecto, y se puede hacer. Alejandra, quiero agradecerte tu presencia aquí y quiero, gracias por compartir lo que saben, a ti en particular y al Colegio de Notarios, y te felicito justamente por esa representación que tienes a nivel internacional y también, por supuesto, a Guadalupe Díaz Carranza como presidenta del Colegio Nacional de Notarios, ¿verdad? Se dice fácil ahorita, pero les llevó más de 70 años. Sí, ya casi un siglo. Su madre. Sí. Es casi un siglo para que una mujer llegara a representar al Colegio de Notarios. No sé si avergonzarme de eso o felicitarte, y por supuesto felicitarte a ti como mujer, pero avergonzarme por el género, ¿no? Pues es evidente que la supremacía masculina hizo de las suyas durante 73 años, ¿verdad? Puede haberlo hecho bien, sí, pero yo creo que debería haber un poquito más de intercambio en esas funciones, sí, ¿no? Desde el punto de vista, hablando de equidad de género, y no solamente en notarios, en cualquier ámbito de la sociedad. Así es. Gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima emisión de Heraldo Salud, la voz de la salud. Gracias, Alejandra. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego.